Edgar Silva es el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados Jubilados, personas adultas, mayores y personas con discapacidad. Edgar Silva me decía, ya se hizo viejo en ese proceso. Todos. Hola Edgar, bienvenido a este programa. Muchas gracias, licenciada. Gusto en saludarla y en saludar a su audiencia de lujo. Gracias. Edgar, tú tienes toda una larga trayectoria en defensa de los pensionados, de los jubilados y demás. A ver, yo le pregunto, ¿qué resultados ha tenido ese intento de articular denuncias ciudadanas y expedientes para que las demandas de los jubilados sean incluidas en el diálogo nacional? Bueno, licenciada, veníamos en un proceso de avances, de logros en esta lucha que usted conoce por allá, que inició en el año 91. Era difícil la situación de los pensionados, pero luchábamos por mejores condiciones. Y los gobernantes, los presidentes, nos escuchaban. Nos reunimos con Carlos Andrés Pérez, ahí empezó el segundo gobierno. Ahí empezó la lucha en el 91 con Carlos Andrés Pérez. Nos reunimos con él, avanzamos. Nos reunimos con Caldera luego, avanzamos. Incluso nos reunimos en el 99, cuando llegó Chávez al poder, en una manifestación que hicimos en Miraflores. Nos abrió las puertas, nos sentamos a conversar, le planteamos el tema y nombró una comisión presidencial a resolver el tema, que duró hasta el 2007, la comisión. Pero a partir de allí, sobre todo el 2013 en adelante, con Maduro, lo que habíamos avanzado, bueno, es letra muerta hoy en día. Avances que han estado en la Constitución, el artículo 80, un logro nuestro de la Constitución, los derechos de los adultos mayores. Hicimos vigilia frente a la Asamblea Nacional en ese momento. Le dimos a los constituyentes para que firmara un documento de apoyo a los derechos de los adultos mayores. En el primer texto que le habíamos entregado a Escarrá, que era el presidente de la Comisión Constitucional, no apareció nada de los derechos de adultos mayores. Pero luego sí, después de la vigilia, conversamos con por cierto, un colega suyo, Ojeda, William Ojeda, era constituyente, nos hizo un puente con el jefe de la fracción de Quinta República y conversamos con él y nos prometió que iban a aparecer esos derechos y apareció el artículo 80. Los 2 meses de aguinaldo, que la ley del seguro no les dio aguinaldo a los pensionados del Seguro Social, logramos con Caldera ese beneficio. E incluso con Chávez resolvimos varios temas que tienen que ver con los adultos mayores, pero a raíz del 2013 todos los logros se vinieron al suelo. Todo es letra muerta. El señor Maduro hizo demasiado fuerte, pues. Recrucedió la política antilaboral, tanto así que tiene paralizado o congeló las pensiones del Seguro Social y el salario mínimo desde marzo del 2022. Entonces, bueno, hemos estado en la calle desde que llegó Maduro y no ha habido ninguna respuesta. Y esta situación que están viviendo nuestros pensionados, que la hemos calificado como una situación de exterminio, no porque nosotros queramos, sino que eso está bien establecido en el artículo 7, literal B del Estatuto de Roma. Un ataque sistemático, intencional, para hacer desaparecer una población determinada por falta de alimentos y de medicina, por falta de un ingreso que les permita comprar, pues tener acceso a los alimentos y medicina. Ese es un delito de lesa humanidad. Claro, es un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad, lo hemos documentado ante la Corte Penal Internacional, lo hemos documentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos recibido notificaciones de los organismos que, bueno, recibieron la denuncia y tal, y bueno, nos han pedido otras informaciones. Lo hemos documentado ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también. Lo hemos documentado ante la Organización Internacional del Trabajo, porque hay convenios que tienen que ver con la materia de seguridad social que se están violando. No solamente el tema del salario mínimo que se está violando y que en la OIT pues está ese tema y se ha establecido una mesa de diálogo
en abril del 2022, por cierto, que estuvo la OIT en Venezuela, con todas las centrales sindicales, incluyendo al gobierno, intentando llegar a un acuerdo sobre el tema del salario mínimo, pero no está incluido en esa denuncia en la comisión de encuesta que elaboró la OIT previamente en el 2019, el tema de la violación a la seguridad social. Y de la seguridad social depende todo, licenciada. Lo que había de seguridad social cuando llegó Maduro al poder fue totalmente acabado, incluso empezando Chávez, porque el derecho de los adultos mayores que establece en el artículo 80 que ninguna pensión ni jubilación debe ser inferior al salario mínimo. Bueno, ellos hicieron tabla rasa, a todo el mundo los igualaron. Cuando, cuando la ley del Seguro Social señala que los requisitos para tener una pensión en el Seguro Social son dos. El número de cotizaciones que usted cotizó al Seguro Social durante su vida laboral y el salario con el cual usted se retira de la vida laboral. Bueno, ellos hicieron caso omiso al primer requisito que tiene que ver con las cotizaciones. Entonces, a un pensionado que cotizó durante 30, 40 años, le dan una pensión, obviando las cotizaciones que entregó el Seguro Social, y le dan una pensión similar al que nunca cotizó al Seguro Social, al no contribuyente. O sea, una pensión miserable que hoy está, licenciada, en 0.17 dólares, o sea, 17 centavos de dólar. ¿Qué hace? Y no de ahora. Esto viene desde el 2013, que Maduro aplicó una política de separación del monto de la canasta alimentaria y más aún del costo de la canasta básica con relación a las pensiones, hasta que la estancó en el 2022. Salario mínimo de 130 bolívares desde marzo del 2022 hasta la fecha, y el continuismo de Maduro, representado por el Rodrigato, bueno, mantienen a los adultos mayores en esa situación de exterminio. Una situación bastante lamentable. Edgar, eso es importante porque, a ver, además de que uno señale o haga visible, le dé visibilidad a lo que ocurre, no podemos dejar de acotar que en los regímenes como los que se ha implementado en Venezuela y que tienen una receta aplicable a otros países, digamos del mismo estilo, como Cuba, por ejemplo, o Nicaragua, es la aplicación del exterminio de esa parte de la población. ¿Por qué? Porque los ancianos y los jubilados y pensionados son tan vulnerables como son los niños. Sí, ahora, yo te pregunto esto, ¿está estimado, por ejemplo, más o menos cuántos adultos mayores, jubilados y pensionados están fuera del país? Sí, más o menos, porque esa es otra política del madurismo, la opacidad. Fíjese, nosotros, sí. Usted recuerda que Últimas Noticias en el pasado emitía un encartado donde aparecían mensualmente la cantidad de pensionados que salían mensualmente por cuenta propia, o sea, los que cotizábamos al Seguro Social, y los que salían por la vía de la pensión social, el sistema no contributivo. Desde el 2014, Maduro eliminó esa política. Entonces, reina la política de opacidad. En estos momentos, hemos documentado últimamente de más de 30.000 adultos mayores que tienen derecho a cobrar su pensión por convenios entre el Seguro Social y los países respectivos donde llegan los pensionados a cobrar la pensión con la moneda de ese país. El señor Maduro, desde el 2016, yo creo que un poquito antes, tengo alguna información previa de que octubre del 2015 suspendió esos pagos a más de 30.000 pensionados venezolanos que están en el exterior. Que hemos también documentado esa denuncia ante los organismos internacionales. Hemos demandado, por cierto, hay una demanda que hicimos conjuntamente con la Asociación de Jubilados de Valencia, España, al gobierno, pues al régimen de Maduro, Seguro Social, que es su representante. Lo demandamos en Tribunal de Caracas,
que admitió la demanda, por cierto, citó al Seguro Social. El Seguro Social, bueno, se fue por las ramas diciendo que era el bloqueo, que no habían podido cumplir con los pensionados en el exterior, que no tenían los recursos. Bueno, se fue por las ramas, ¿no? Pero todavía ese tribunal no ha tomado la decisión definitiva. Creo que viene una decisión definitiva pronto en contra del régimen. Entonces, nuestros pensionados en el exterior están en una situación también igual que el pensionado de Venezuela, que no tienen pensión, definitivamente. El venezolano que le pagan 0,17 centavos o 0,17 dólares o 17 centavos de dólares, no es pensión. Eso no significa absolutamente nada. Y el pensionado del Seguro Social, que cotizó por la empresa privada, no tiene jubilación. Tiene solamente esa pensión. ¿Y de qué viven estos adultos mayores? Bueno, como vive mucha gente en Venezuela, por las remesas que mandan los familiares que salieron del país. Ya se cuentan que aproximadamente 9 millones de venezolanos, lo que llamamos el bono demográfico para la seguridad social de los trabajadores pues en vida activa que pueden cotizar a la seguridad social de Venezuela, están fuera. 9 millones de trabajadores, o quizás menos, porque hay adultos mayores también que están afuera. Hablamos de 7 millones del bono demográfico que está en Venezuela, que servirían para restablecer un sistema de seguridad social, pero están fuera. ¿Cuándo regresan? No sabemos. Cuando salgamos de esta tragedia que tenemos en el país. Bueno, estos pensionados viven de la ayuda familiar, de la ayuda de la ONG de Derechos Humanos, como Convite, que da medicina y da alimentos a algunos establecimientos de larga estancia donde hay adultos mayores, digamos, de las iglesias que también aportan mucha ayuda en comida, en medicina. Bueno, están viviendo de la caridad pública y otros están vendiendo bagatelas en las calles. Están vendiendo bagatelas en los mercados públicos, cerca, por ejemplo, en Caracas. Yo los veía allí en el mercado San Martín, afuera vendiendo bagatelas, cigarrillos, vendiendo cositas, pues, para poder sobrevivir. Pero es una situación demasiado trágica, licenciada, que esperar más que esta comisión que le está dando larga al asunto, la comisión de diálogo que se acaba de establecer, para ellos es una situación grave, más grave aún, porque no tienen medicamentos y no tienen alimentos. Muchos, bueno, usted ve en las redes sociales cómo están pidiendo dinero para poder hacerse una operación o para pedir un medicamento que no tienen cómo comprarlo. Entonces, Edgar, ustedes han hecho del conocimiento de esta nueva mesa de diálogo, que aunque ilegal y legítima, pero bueno, la gente va ahí. Ustedes han hecho del conocimiento de esa mesa lo que le está sucediendo a los jubilados y pensionados en Venezuela. Sí, cómo no. Casualmente tuve una conexión con la diputada Dinora Figuera, quien la conozco de esa época, de la década de los años 90, ya conoce esta lucha, cuando nació incluso. Hicimos una conexión a través del doctor Carlos Walter. Él fue también el médico asesor de esa comisión cuando ella era presidente de la Comisión de Salud. Claro. Hicimos una conexión el día sábado 8 en la noche y el domingo en la mañana ya me respondió y me dijo: Edgar, vénganse el lunes a las 10 de la mañana. Y allá estuvo el comité integrado por varias delegaciones regionales, las más cercanas a Caracas, autor Mare Capote, Alba Morales, estuvo Rosa Herrera, estuvo el compañero Eudis Lobatón del área y yo estuve vía online. Bueno, ella nos recibió mucha receptividad, con mucho afecto, con mucho cariño, escuchó nuestro planteamiento durante una hora más o menos. Ella es también víctima de la política de Maduro de haber suspendido las pensiones del exterior. Ella tiene la edad de recibir su jubilación y su pensión también. Y bueno, no la ha cobrado tampoco por esa situación que se presentó y se presenta todavía, pues. Y fue enfática en decir que bueno, allí no vamos a resolver los problemas. Les voy a proponer que ustedes puedan integrar la Comisión de Derechos Civiles y Políticos
Le voy a proponer a esa comisión que los reciba, que estén allí presentes para que ustedes de su propia voz pues planteen los temas que tengan que plantear con la situación de los adultos mayores. Yo soy solidaria con ustedes, yo comparto esa lucha y bueno, esperemos a ver si podemos entrar. Eso es lo que vamos a esperar ahora en vez de septiembre, a ver si podemos integrar esa comisión de derechos, esa mesa de trabajo de derechos civiles y Ok. políticos. Entonces, bueno, esperamos pues como esta es la solución que están dando en este momento para la transición democrática, que yo digo que se están yendo por las ramas, porque Venezuela ya decidió un presidente el 28 de julio del 2024, el 28 de julio del 2024. Tenemos un presidente que es Edmundo González. ¿Por qué no se juramenta el señor Edmundo González, que es nuestro presidente? Decidido popularmente por la población venezolana, en una votación mayoritaria, derrotando a Maduro aplastantemente. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscar soluciones distintas? Bueno, mientras tanto, el Rodrigato se mantiene allí, están dándole largas al asunto, ya la Claro. situación del Consejo Nacional Electoral viene para finales de año, entonces, bueno, no sabemos si se va a mantener un año más o 2 años más, si se están pidiendo elecciones nuevas, etcétera. Pero ese proceso electoral lo tiene que dirigir Edmundo González, en todo caso, que es el presidente Claro. electo por todos los venezolanos. Pero de todas maneras, nosotros decidimos ir a todos los espacios que tengamos que ir en defensa de los derechos de los adultos mayores. Y si se abrió ese espacio ahí de diálogo, bueno, no puede haber transición democrática, económica y desarrollo económico y social sin los trabajadores que estén presentes allí decidiendo también ese proceso. Porque los más afectados en este país somos los trabajadores venezolanos, que estamos recibiendo un maltrato desde el 2013 especialmente en adelante por parte del régimen que está instalado en Venezuela, que desde Maduro y ahora con este continuismo que tenemos de Delcy y de Jorge Rodríguez. Edgar, en mayo del 2024, pues creo que el año 2024 no podemos dejarlo por fuera, no solamente por el caso de las elecciones, lo que fue importante la elección o la votación que obtuvo mayoritariamente el doctor Edmundo González, sino porque en el 2024 hubo varias cosas que creo que son exclusiva competencia que tú no las debes explicar. Por ejemplo, en mayo del 2024, Nicolás Maduro lanzó lo que llamó la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria. El cuento era que esa gran misión era para entregarle combos de alimentación, de salud y turismo social antes de que se creara, como se creó el 1 de julio del 2024, el Ministerio para los Adultos Mayores y los Abuelos de la Patria. La primera ministra, Magali Viña Castro, que sigue siendo la ministra, iba a ejercer la rectoría de todas las políticas públicas, planes de salud, recreación, ingresos y misiones sociales dirigidos a la protección integral de la vejez en el país. ¿En qué va eso, Edgar? ¿Se ha cumplido algo de esas promesas? Bueno, licenciada, eso da risa porque con ellos no solamente eso inventaron, eso fue una cuestión preelectoral en las elecciones. Exacto. No solamente propuso eso, sino que propuso también y aprobó una nueva ley de pensiones que le pecha a los empresarios el 9% de impuestos que le aplicaron de la nómina de trabajadores que tiene cada empresa en Venezuela. Perdón, Con la Edgar. intención, Perdón, Edgar. Disculpa que ¿sí? te interrumpa. Esa ley que es del 2024 es la ley de protección de las pensiones de la seguridad social frente al bloqueo imperialista. Exactamente esa ley. Y su objetivo central era mejorar las pensiones del Seguro Social. Y el ente que lo iba a recabar es el CENIAC. O sea que no tiene nada que ver con la seguridad social, porque el ente recaudador de la seguridad social es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Eso lo sabemos. Claro. Bueno, ni un bolívar, nada de ese dinero. No sabemos dónde está ese dinero. Hemos hecho protesta ante el CENIAC por esa razón. Que nos explique dónde está ese dinero, que era para los pensionados.
Entonces, nos reunimos con el viceministro, uno de los viceministros de ese ministerio, el señor Ujú. Diógenes Linares. Nos reunimos con él. En esa oportunidad le entregamos un documento de la situación crítica. Bueno, sin resultado, licenciada. Ningún tipo de resultado, no hay respuesta. Lo que hay, nos reciben documentos en todas partes. Seguro Social, Vicepresidencia. Ahorita, mismo 10 de agosto, cuando fuimos a la reunión con Dinora, entregamos documentos de nuevo en Miraflores, en la Vicepresidencia de la República, en el Seguro Social. Nos reciben documentos, pero la respuesta es un silencio criminal. No hay respuesta. Nos reciben muy bien, ok, le entregamos, pero no hay respuesta. La situación sigue igual. En el plan de Delcy y el régimen, pues que representa el régimen y Estados Unidos, está el plan político y el plan económico, pero el componente social no existe. No está cerrado. No existe el componente social. Entonces, los trabajadores están igual. El que gana salario mínimo, licenciada, ¿qué hace con 0,17 dólares? Absolutamente nada. Entonces es una condena y es que lo que estamos exigiendo es que el tema nuestro de los pensionados, trabajadores activos y jubilados entre en la mesa de la discusión de la transición, porque no habrá transición si no hay seguridad social, si no hay salarios dignos, si no hay pensiones dignas también, porque somos los que estamos sufriendo las consecuencias de un régimen dictatorial, autocrático, inhumano, que nos ha condenado a una pobreza extrema, que todas las cifras de COVID y de todos los que hacen estudios sobre la pobreza lo señalan. La propia ONG Sendas Ujú. señala mensual, la canasta alimentaria del mes de junio superó los 728 dólares, la canasta alimentaria de 60 alimentos, no cubre ni el 0,03% esa pensión para los trabajadores que ganan un salario mínimo y para los pensionados que ganan un salario mínimo. No cubre eso. Hay un déficit, según ellos, del 99,97% para adquirir esa canasta de 60 productos. Sin hablar del pago de los servicios públicos, que también se encarecen y no hay de dónde sacar para pagar eso. Entonces, toda una situación trágica para aproximadamente 5 millones de adultos mayores que están en Venezuela y los que están en el exterior también. Es un drama que no ha tenido respuesta, ni por parte de los organismos internacionales que deberían de intervenir en esta situación por, por humanidad, por la emergencia económica que estamos padeciendo, que la declaró las Edgar, Naciones Unidas. Las Edgar, declaraciones, ajá, dígame, ¿qué dígame. pasó? Perdona que te interrumpa. ¿Qué pasó con el fondo de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? Bueno, licenciada, esa es una historia larga. Recuérdese que esto empezó en el año 91, ya precisamente porque el fondo de pensiones estaba quebrado. En la época de Lucinchi, utilizaron los recursos del fondo de pensiones eh, para hechos de corrupción y también para inversiones no rescatables de ese dinero, como fue la organización Juan Pablo II. No se rescató nunca ese dinero que se invirtió allí, pero también hechos de corrupción como módulos turísticos en Río Chico que se hicieron, digamos, en convenio de esa tripartita que dirigía al Seguro Social en aquel entonces, de Cámara, la CTV y el gobierno. Ese dinero se perdió también, no hubo módulos turísticos en Río Chico del Seguro Social para los trabajadores, nada, pues entonces se quebró. Y en el año 97, para no hacer cuento tan largo, nosotros convinimos con el gobierno del doctor Caldera, hicimos un acto, por cierto, con el doctor Caldera en Miraflores, para pagar las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Desde el año 97 se vienen a través de Bandes. Desde ese año se vienen pagando las pensiones con cargo al presupuesto nacional porque el fondo no existe. Y es lo que estamos exigiendo, porque los nuevos pensionados
¿de dónde van a sacar el dinero para Claro, poder sostenerse? Hay que crear un sistema de seguridad social. Hay que crear un fondo de pensiones de la seguridad social. En alguna oportunidad, Chávez le dijo a Merentes, que era presidente del Banco Central de Venezuela, que le aportara 3.000 millones de dólares como capital semilla para reconstruir el fondo de pensiones. Bueno, eso nunca se hizo, nunca se hizo. Y hoy que estamos hablando de que, y lo han dicho los altos voceros del gobierno de Estados Unidos y del propio régimen, que han superado han superado los 13.000 millones de dólares con la explotación petrolera. Bueno, ¿por qué no? Nosotros hemos solicitado una gota de petróleo del 2016 para el fondo de pensiones, para los pensionados. Tenemos un documento que le entregamos a la Asamblea del 2015, por cierto, y se lo entregamos también al Ejecutivo Nacional, una gota de petróleo para las pensiones. Bueno, eso no hay voluntad para ello, licenciada. Entonces, estamos viviendo una situación dramática. El presupuesto del Estado, ya usted sabe cómo se diluye por los caminos verdes. Entonces, no hay dinero para los trabajadores, para los pensionados, para los jubilados, pero sí hay dinero para otras cosas, para los espectáculos claro, públicos, para la corrupción. claro. Entonces, no hay fondo de pensiones. Estamos solicitando la creación del fondo de pensiones de la seguridad social, que esa es la solución para todos los venezolanos. Y en este momento estamos solicitando para los pensionados actuales un incremento progresivo, ni siquiera inmediato, progresivo hasta llevarlo hasta la canasta alimentaria, hasta llevarlo progresivamente a la canasta alimentaria, con un cronograma, y luego a la canasta básica familiar, con un cronograma. Dinero existe. Ese cuento de que el bloqueo y no sé cuántas cosas han dicho, y siempre es el argumento, eso es una mentira para seguir, bueno, para no desviar los fondos que necesitan para la corrupción en cuestiones sociales. Pues no les interesa eso, interesa el dinero para la corrupción. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por estar acá. En este programa mi audiencia de lujo ha escuchado esa historia y hemos podido además entender muchas veces lo que está pasando con los jubilados, con los pensionados, con esa parte de la población tan vulnerable y que pues el régimen venezolano acrecentó su situación crítica, realmente trágica. Muchas gracias, Edgar, por Bueno, estar acá. licenciada, finalmente quisiera decirle que nosotros, el Comité de Pensionados, aparte de esta lucha, estamos en la Comisión de Defensa de la Constitución, cúmplela, y estamos acompañando la lucha de los familiares de las víctimas que están presas. Tenemos adultos mayores presos. El caso del Mm, uruguayo que estuvo preso hasta hace poco, que murió porque el sí, policía que lo sacó de su inmueble se lo robó incluso. Tuvo que dormir en las afueras del edificio, en una colchoneta o adentro del edificio, en el piso, pues. claro, Y bueno, acaba de fallecer. Tenemos adultos mayores, Foro Penal lo ha documentado, presos también. Entonces, hoy sí. acompañamos la marcha que se está convocando ante la Fiscalía General de la República. Gracias, licenciada, por el contacto y por su apoyo. No, gracias a ti, Edgar. Mi audiencia de lujo. Escucharon a este luchador y defensor de muchas décadas de los pensionados y jubilados.